El canal El Maestro presenta Los Genízaros. Los genízaros constituían unidades de infantería con alto nivel de entrenamiento. Entre sus muchas misiones se destacaba la de ser los encargados de la custodia y salvaguarda del sultán otomano. El bey Orhan I, gobernante del incipiente imperio otomano, fundó el cuerpo militar de los genízaros alrededor del año 1330 de nuestra era. Estuvo en un principio formado por combatientes no musulmanes, sobre todo prisioneros de guerra cristianos. Orhan quizás fue influido por los sultanes mamelucos para la creación de este modelo de cuerpo militar. Los genízaros se convirtieron en el primer ejército otomano permanente, sustituyendo a fuerzas que estaban conformadas principalmente por guerreros tribales en cuya lealtad y moral no siempre se podía confiar. Las primeras unidades genízaras tenían entre sus filas a cautivos de guerra y esclavos adultos. Después de los años 1380, el rey y luego el sultán Murad I incrementó sus filas como resultado de un impuesto en forma humana denominado devshirme. Los hombres del sultán reclutarían a varios niños no musulmanes, por lo común niños cristianos originarios de las humildes regiones rurales de los Balcanes. Estos niños serían adiestrados en diversas actividades públicas otomanas, principalmente en el área militar, donde se destacaba la infantería genízara. Por lo general seleccionaban a niños de entre 7 y 14 años y su número se regía por la necesidad de soldados del momento. Podría esperarse que residentes locales no apreciaran la costumbre otomana cuando se procedía al reclutamiento forzoso, aunque numerosas poblaciones veían en ello una fuente de riqueza y un próspero futuro para sus hijos por los beneficios que derivaban de pertenecer a dicho cuerpo militar. Los genízaros eran adiestrados bajo una disciplina estricta con duros entrenamientos físicos, enseñanzas en el manejo de las armas de la época y tácticas militares, así como una impecable educación donde aprendían diversos idiomas, literatura, contabilidad, etc. Esto se hacía en las escuelas monásticas Acemi o Glani. En dichas escuelas de instrucción se esperaba que permanecieran célibes y fueron al menos alentados a convertirse al Islam, lo que la mayoría así hizo. En la práctica, los genízaros pertenecieron al sultán. A diferencia de los musulmanes libres, les estuvo expresamente prohibido dejarse crecer la barba, únicamente se les permitía llevar el bigote. Se les inculcó desde su primer momento que consideraran al cuerpo de genízaros como su casa y familia, y al sultán como su padre real y de facto. Solo aquellos que demostraron ser lo suficientemente fuertes durante el periodo de instrucción alcanzaron el rango de un genízaro verdadero, normalmente a la edad de 24 o 25 años. Los genízaros también aprendieron a seguir los dictados del santo derviche Hasi Bekta Veli, que había bendecido las primeras tropas. De este modo, la orden sufí Bektashi y sus derviches se convirtieron en una especie de capellanes para la guardia genízara. En este aspecto guarda similitudes en su vida aislada. Los genízaros se asemejan a las órdenes monásticas cristianas de monjes guerreros como la de los Caballeros de San Juan o la Orden del Temple.
El cuerpo militar de los jenízaros fue abolido en 1826 por decreto del sultán Mahmud II o Mahmud II. Todo sobre historia y cultura universal en el canal El Maestro. Lo invito a suscribirse y darle like a los videos. Muchas gracias.